Muy buenos días, les estamos dando a todas aquellas personas que nos están escuchando, donde quiera que usted se encuentre, sea que nos esté usted escuchando en el internet, a través de las redes sociales, o también le queremos decir muy buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando aquí en el Metroplex. Estamos en esta radioestación de lunes a viernes de 7 a 7:30. Hermano, bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. El Eterno ha puesto en mi corazón un salmo para iniciar nuestro día, para iniciar nuestra jornada de este día. Vamos a ponerle de esa forma, ya que estamos trabajando con la porción de Matot Masei, donde de tribus y jornadas es el título, es el mensaje, es lo más reluciente de esta porción. Déjame decirte algo, Salmo 40. A mí me llama la atención bastante este Salmo de David que generalmente siempre estamos clamando, siempre estamos leyendo cuando estamos pues en problemas. Y dice así el versículo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Este salmo realmente yo creo que nos está hablando a todos, y yo voy a usar este salmo para poder introducir las jornadas de Israel a través del desierto. Porque realmente, hermano, yo me puse a pensar y a meditar el por qué en el libro de Números el Señor instruyó precisamente a su siervo Moisés para que hiciera una colección, para que hiciera un recuento de todos y cada uno de los lugares que estuvieron a través del desierto. Y yo creo que no le pusieron fechas, pero sí le pusieron, los enmarcaron con el nombre de los lugares. Y realmente cuando tú llegas a Números 33, pues hay mucha gente que no entiende cuál sería el significado espiritual de esta porción de la Torá. Números 33 dice: jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Vamos a recordar que Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya se había hecho la repartición al oriente del río Jordán. Ya se habían quedado 2 tribus y media de este lado del Jordán. Y ahora estaban listos para pasar al lado occidental del río Jordán. Pero el Señor atentamente le dice a Moisés: escribe todas las jornadas de cómo Israel se fue desenvolviendo, cómo Israel fue madurando, cómo Israel llevó este proceso desde que salió de Egipto hasta llegar a este punto. Y dice así, versículo 1 de Números 33, dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Ahí está el mensaje. O sea, fue el mismo Eterno el que ordenó que Moisés se sentara e hiciera este libro de jornadas, este libro de historia. Y realmente el Señor tenía un énfasis espiritual que quería que aprendieran no tan solo en aquel tiempo los hijos de Israel, aquella nueva generación que estaban entrando, pero también nosotros. Porque la palabra nos dice que para nosotros fueron escritas estas cosas. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramases salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Qué importante. Yo creo que el Señor, número uno, el Señor creo que quería
que Israel estuviera consciente de dónde el Señor lo había sacado. Porque si no estamos conscientes de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos, pues es difícil que nosotros podamos discernir hacia dónde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Entonces, número 33 nos da las jornadas de Israel que tuvieron que pasar desde que salieron de Egipto hasta que estaban empezando a tomar la tierra prometida. 40 años se la pasaron en el desierto y ahorita se estaba cumpliendo la promesa. Y usted puede decir, hermano, ¿y nosotros qué podemos aprender de esto? Lo que podemos aprender, hermano, es que el Señor siempre trabaja en etapas. El Señor siempre trabaja en jornadas. El Señor siempre trabaja con tiempo. Y es ahí donde pues yo quiero que tú estés consciente de lo que está diciendo el siervo David, porque realmente es David el que nos da una idea de qué importante es la paciencia. Todas esas jornadas que se escribieron en Números 33 tienen realmente un propósito, en que nosotros aprendamos a ser pacientes, en que nosotros entendamos cómo el Señor trabaja. Estamos tan acostumbrados nosotros en el tiempo en el que vivimos a desear las cosas y al quererlas al momento. Y cuando no las tenemos al momento nos enojamos con el Señor, o simple y sencillamente, hermano, abandonamos la idea, o simple y sencillamente, hermano, nos enojamos con nosotros mismos. Y el Señor no trabaja así. El Señor trabaja a través de etapas, a través de jornadas, a través de probarnos en cada movimiento que nosotros hacemos. Entonces, inicio. Ahora sí te quiero explicar más o menos Salmo 40. El siervo David le da al clavo, como comúnmente, secularmente decimos en México. Le pega a la cabeza del clavo y dice, pacientemente esperé a Jehová. Es ahí el reto que tenemos nosotros en nuestros días, hermano, donde la paciencia ha quedado fuera de nuestro vocabulario, donde la paciencia ya no es parte de nuestra madurez espiritual. Siervo David viene, resalta y dice, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que el Señor responde a la paciencia. El Señor no responde cuando nosotros queremos hacer las cosas precipitadamente, cuando las queremos en nuestro tiempo, cuando las queremos como nosotros nos damos una idea que las cosas van a suceder. No, el Señor responde más rápido a la paciencia que cuando estamos todos arrebatados tratando de hacer las cosas por nosotros mismos. Versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Es un proceso. Primeramente David se encuentra desesperado, se encuentra clamando al Señor, el Señor responde, y después de su respuesta viene y empieza el Señor la reedificación espiritual de David. Lo saca de aquella desesperación en la que se encontraba. No sabemos en qué etapa de la vida de David estaba esto. No sabemos si estaba precisamente cuando pues cometió el error con Betsabé. No lo sabemos exactamente. Pero sí sabemos que estaba clamando al Señor y pacientemente esperaba cada día hasta que el Señor respondió, hasta que el Señor escuchó su clamor. Y en el momento el Señor lo hizo sacar de aquel estado de desesperación. Y remarca el siervo David también del lodo cenagoso. El lodo cenagoso puede darnos idea de a veces de un lugar incómodo donde no queremos estar, donde queremos estar fuera de ese lugar. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. No tan solo que lo puso sobre algo sólido, no lodo cenagoso que entre más deseas salir de ahí, más te hundes, pero ahora lo había puesto sobre una peña. Peña quiere decir precisamente sobre una roca. Y enderezó mis pasos. No tan solo lo ayudó, pero también lo corrigió. Y después de eso, dice el Salmo 40, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Inmediatamente después de eso se puede ver que el siervo David, después de haber experimentado esa renovación, esa transformación, esa ayuda a través de su clamor, pues
Alaba al Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pero luego nos exhorta y dice el siervo David, en el mismo versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, a lo mejor a veces lo que nos hace falta es un poquito de paciencia. No es que no confiemos en el Señor. Lo que pasa es que hay veces que queremos las cosas en el momento en el que nosotros las deseamos, en ese mismo momento, que pasen inmediatamente. Estamos tan acostumbrados, o mejor dicho, tan mal acostumbrados a tener las cosas en el momento cuando nosotros las deseamos, cuando las queremos, que a veces no entendemos que el Señor no está debajo de nuestra agenda, no está debajo de nuestro calendario, o su tiempo no es nuestro tiempo. Él tiene todas las cosas en su orden de acuerdo a su preciosa voluntad. Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, al que clama, al que espera, al que está siempre atento a que en el siguiente día las misericordias del Señor se renuevan. Y viene David y remarca, dice, y no mira al soberbio que quiere hacer las cosas por sí mismo, al soberbio que se impacienta, al soberbio que deja de clamar porque ya entró en una aptitud contra el Señor o contra la vida. Y enfatiza y dice, no está con los que se desvían tras la mentira. Bueno, ahí hay algo muy positivo que nosotros tenemos que entender, ¿no? A veces, hermano, cuando somos impacientes, somos más vulnerables a escuchar la voz de mentira del enemigo. Y a veces lo único que queremos es satisfacer nuestra impaciencia. Y es ahí donde empiezan los problemas, hermano. Versículo 5, con eso termino, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Qué precioso salmo. Esperamos que en este día esté este salmo dándote luz, dándote o cultivando en ti la paciencia. Y podría yo decir como predicador, hermano, que solamente las ovejas son impacientes, pero te mentiría. Yo creo que todos los seres humanos somos impacientes, pero una de las cosas que tenemos que tener en mente es que la Torá no falla. La Torá, el Señor en Números capítulo 33, precisamente nos damos cuenta que el Señor mismo ordenó a Moisés y dice, escribe cada uno de los lugares donde mi pueblo ha estado. Quiero que mi pueblo esté consciente de dónde los he sacado y hacia dónde los he traído en 40 años. Quiero que ellos recuerden de aquí en adelante que todo es un proceso, que todo lleva tiempo, que vamos a necesitar paciencia y que desde que salieron de la tierra de Egipto están siendo probados, y que ellos entiendan que en esos 40 años que han pasado desde que salieron de Egipto hasta que están aquí a la puerta de la tierra prometida, no fue meramente mi culpa, por lo cual ellos no hayan entrado rápidamente, sino fue la culpa de ellos, porque en cada prueba, en cada día, o murmuraban, o se quejaban, o querían regresar para Egipto. Más bien dicho, les está dando la idea de que deben de reconsiderar sus caminos a través de cada jornada que ellos vieron, para no cometer los mismos errores. Ahora, pues tenemos más acceso a lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y podemos entender lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Cuando nosotros llegamos al primer capítulo del libro de Santiago, él nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y para que la paciencia tenga su perfecto resultado, dice, tenemos que superarla. Y de esa manera alcanzaremos a ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Y si alguno de nosotros está falta en sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Qué precioso, porque yo creo que Santiago sí entendió esta porción de las jornadas y pudo entender que a través de cada jornada que daba Israel, ellos eran probados. Y que no habían recibido la tierra prometida antes porque no habían pasado las pruebas.
y que cada prueba que ellos fallaban se hacían más impacientes. Esa es la realidad, esa es la verdad. Te comento que estaba estudiando un poquito sobre una persona que yo admiro bastante. Es el hermano Rick Warren, que todos conocemos. Y algo que me gusta de Rick Warren es que él siempre dice que estuvo en 79 edificios, 79 lugares, antes de tener el edificio precioso que él tiene en el norte de California. Cuando nosotros escuchamos esto, hermano, podemos decir, hermano, pero ¿cómo puede el hermano haber estado en 79 lugares? O sea, que hasta el número 80 fue donde él empezó a habitar en el lugar, en la tierra que el Señor le dio, en el edificio en el que están ahora. 79 lugares tuvo que el hermano recorrer antes de recibir la promesa de que el Señor tenía algo para él. 79 lugares, y él lo dice en una entrevista. Yo creo que esta entrevista tenemos que verla a todos aquellos predicadores, todos aquellos pastores que a veces estamos ansiosos por querer seguir avanzando en la obra de Dios, y a veces no entendemos tampoco el proceso. El Señor no hace acepción de personas, tanto pide y demanda la paciencia dentro de las ovejas como también dentro del liderazgo. Yo te exhorto, hermano, a que reveras, si puedes ver la entrevista que se le hace a Rick Warren. Me encanta, me fascina la manera en la como él, con una sencillez de espíritu, él pues dice que estuvo en 79 diferentes edificios en 13 años. 79 edificios en 13 años. ¿Te imaginas cuántas veces se movía durante un año? Saca tus números. Entonces ahí podemos entender, podemos comprender, hermano, que esa es la voluntad del Señor. Si Dios no perdonó a los grandes predicadores, no que no los perdonó, quiero decir, si Dios los sujetó a la misma paciencia que nos está sujetando a nosotros, entonces eso nos dice que el Señor no hace acepción de personas. Que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos está probando de la misma forma, y ahora podemos ser inspirados a través de este gran predicador Rick Warren, donde podemos ver cómo el Señor lo ha bendecido con un edificio preciosísimo, una iglesia enorme, y no tan solo aquí, pero ahora también tiene iglesias a través del mundo. Pero todo eso no se hizo en un día, todo eso lleva tiempo, todo eso tiene que llevarse en jornadas, en etapas, donde no tan solo va creciendo la iglesia, pero también va creciendo el líder de la iglesia. Donde no tan solo va creciendo la iglesia en número y en bienes, pero también va creciendo y madurando la congregación, la gente de la iglesia. Es importante. Y pues para muchos de nosotros quizás esta porción de jornadas quizás no tenga sentido, hermano. Pero yo te quiero recordar algo bastante importante que dice el libro de Romanos, capítulo 15, y dice en el versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, son para nosotros, dice, a fin de que por la paciencia, una vez más, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está el punto. Para mí es una excelente conclusión para el libro de Jornadas, para Números capítulo 33. El cómo Israel tuvo que estar consciente de dónde lo había sacado el Señor y a dónde lo estaba llevando en ese momento. Y tenía que estar consciente de cada uno de los lugares donde ellos estuvieron y consciente de cada uno de los errores que se cometieron. Porque de esa forma, si no estaban conscientes de eso, iban a volver a cometer los mismos errores e iban a continuar con ese ciclo de fracasos que ya tenían por 40 años. Es precisamente lo que nos dice el apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para nosotros, para el pueblo del Eterno que estamos viviendo ahorita contemporáneamente, para que no entremos en desesperación, para que no perdamos nuestra esperanza, para que no renunciemos a nuestros ministerios, a nuestro servicio o a lo que estamos esperando en el Señor.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, el propósito es de que a través de la paciencia y sobre todas las cosas, y la consolación de las Escrituras, o sea, que por lo que estamos leyendo en Números capítulo 33, las jornadas de Israel, podemos entender que el Señor trabaja en etapas, en tiempos. Dice, la consolación de las Escrituras, dice, para que tengamos esperanza, para que no renunciemos a ningún proyecto, para que no renunciemos a ninguna petición que tenemos delante del Señor, no, para que sigamos insistiendo, para que entremos en esa madurez donde sabemos que el Señor no trabaja al momento cuando nosotros hacemos la petición muchas veces, pero a veces trabaja a través de que nosotros maduramos, crezcamos, y a través de que nosotros crezcamos juntamente como a la altitud de la petición que tenemos delante del Señor, para que no se nos sea pesado lo que estamos pidiendo delante del Eterno. Bueno, no sé en qué situación te encuentres, realmente me agarré hablando porque esta es una situación personal que yo tengo. Hay veces que la impaciencia me domina, y cuando la impaciencia me domina, hermano, pues a veces queremos pues dejar a un lado todas las cosas que estamos haciendo, y no siempre esa es la voluntad del Señor. Esta porción de las jornadas de Israel ha sido de bendición para mi vida. Ahora entiendo que el Señor trabaja en etapas, que el Señor no trabaja siempre en el momento en que yo quiero, deseo, necesito las cosas, pero me hace desearlas, me hace amarlas, me hace seguir clamando, me hace seguir esperando. Y eso es lo que la palabra tiene por fin cuando Romanos 15:4 dice, para que tengamos esperanza, o sea, para que esa esperanza no muera en nosotros. Por eso el Señor nos ha dado esta porción de las jornadas de Israel. Bueno, que el Señor te bendiga. El tiempo es corto realmente. Quizás no pude edificar tu vida como yo hubiera deseado. Quizás me edifique más la mía, me enfoque más en los problemas internos que tengo de impaciencia. Pero si tú quieres charlar sobre esto, mi teléfono es el 214-212-7676. Y hermano, créeme, hay muchas cosas de qué hablar, hay muchas cosas como animarnos unos con otros. Hermano, 214-212-7676. Y te decimos, hermano, pues que el Eterno te bendiga. Estamos tocando la última porción de Matot Masei, hermano, y estamos en viernes. Que el Señor te bendiga. Shabbat Shalom. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti